Muy bien, bendiciones. En esta noche Amén. vamos a continuar con nuestra clase sobre escatología o eventos del futuro. Puede mencionarse cualquier nombre o las cosas del porvenir. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como la semana pasada lo que hicimos fue algunas que otras preguntas, en el día de hoy pues estaremos eh, tratando ya de manera ya introductiva. Aunque vimos algunas cosas, mencionamos algunos puntos, en este caso vamos a hablar la definición nuevamente de escatología y otras cositas más que tenemos por ahí pendiente para el día de hoy. Para que una vez salgamos de esa parte, pues ya, pues ya en ese sentido solamente pues estemos ya desarrollando otros temas, otros puntos. Muy bien. Si tienen donde anotar, aunque yo no voy a dar un dictado, sino ustedes pueden ir tomando algunas anotaciones, aunque ya esa definición ustedes la buscaron. La escatología es definida como la rama de la teología que trata de las doctrinas de los últimos eventos o de las cosas futuras. Viene del griego eoasato, que significa último, y soyo, o no sé cómo se pronuncia esa parte, que significa discurso o último discurso. En este caso podríamos definir la teología como la rama de la teología que trata de las doctrinas de los eventos futuros, de los eventos del porvenir, o también se podría traducir como el último discurso. Bendito sea el Señor. También la escatología son los estudios de los discursos bíblicos sobre los últimos eventos. Incluye el estudio de todo lo que era el futuro, o todo lo que será el futuro, en el momento de haber sido escrito. Recuerden que para quienes estaban escribiendo en ese momento, ellos estaban viendo probablemente alguna visión, Dios les estaba dictando algo, y, y ellos pues entendían que algunas cosas iban a ser para el futuro y otras que se podían cumplir. Ahora, algo que es bueno que nosotros tengamos en cuenta es que hay profecías que tienen doble cumplimiento. Hay profecías que, por ejemplo, se cumple en el momento que estaba, que recibió, por ejemplo, el profeta o el predicador recibió el mensaje, se cumplió en ese momento, pero también hay puntos escatológicos que se cumplen para el futuro. Entonces, importancia del estudio escatológico, o más bien la razón de este estudio. Nosotros podríamos decir por qué estudiamos escatología. Y esa fue una pregunta que yo hice la semana pasada. Miguel, Algunas personas, sí, mi hermano. Sí, te escucho, Domingo. Hello, hello, sí, te escucho. sí, te escucho. Ok. Entonces, estamos hablando de la razón de este estudio. ¿Por qué nosotros estamos estudiando escatología? Ok. Eso sí, probablemente ustedes lo pueden anotar. A. La naturaleza humana lo requiere. Recuerden que como somos seres finitos, o somos seres que no tenemos todo el cuadro, necesitamos como seres humanos de estudiar la escatología para tener un conocimiento de los eventos del porvenir. ¿Qué va a ocurrir? Más o menos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, cómo va a ocurrir? ¿Cuándo probablemente pueda eso ocurrir? Entonces, todas esas cosas es bueno que uno lo tenga. ¿Cómo está organizado el acontecimiento de esos eventos futuros? ¿Qué pasaría primero? Por ejemplo, el reino milenial de Cristo, la tierra nueva, cielo nuevo. Entonces esas cosas nosotros la ordenamos y la organizamos en este estudio o en esta materia de escatología. El punto B sería Dios lo requiere, y eso
Si ustedes quieren no lo anoten porque eso tenemos las citas bíblicas, yo luego se lo voy a pasar a este material como les dije. Hechos 20, 27 y Apocalipsis 1, 1 al 3. Nuestra esperanza lo requiere, Jesucristo marcó su importancia y Pablo lo enseña a sus nuevos convertidos. O sea, hay una serie de razones por las cuales nosotros creemos que es correcto o se debe estudiar escatología. Y mencionamos que la naturaleza humana lo requiere, Dios lo requiere, nuestra esperanza lo requiere, Jesucristo remarcó su importancia y Pablo lo enseña a sus nuevos convertidos. Entonces, la responsabilidad de este estudio, ¿cómo debemos enfrentarlo? Miren, como siempre cuando uno va a un instituto bíblico que se respeta o que tiene temor de Dios, lo primero que nos dicen es, vengan con un espíritu de mansedumbre. O sea, no vengan creyendo que se lo saben todo por más estudio que ustedes tengan. Siempre vengan con humildad, con esa reverencia, entendiendo que ustedes no van a estudiar cualquier libro, se trata de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar esto, lo ideal es que estemos en comunión e intimidad con Dios. Bendito sea el Señor. Que estemos en expectativa de los planes que Dios nos quiere compartir. En reverencia, como ya le mencioné, y en santidad. O sea, es necesario que nosotros primero tengamos una relación con Dios. Segundo, estemos en la expectativa. ¿Qué Dios me va a enseñar? ¿Qué voy a aprender en el día de hoy acerca? ¿Qué Dios me va a revelar acerca de su palabra? En reverencia, o sea, tengo que respetar, como dije anteriormente, porque no se trata de cualquier cosa, se trata de la palabra de Dios. Y debo estar en santidad porque debo de honrar al Señor que me ha apartado para su obra. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de este estudio que nosotros deberíamos de evitar? Estudiar solamente por curiosidad, para oír o decir algo nuevo. Hay gente que tiene mucha curiosidad y quiere aprender cosas como esta, estudiar cosas como esta para ir a conversar con otros, y eso no es que sea malo. Pero si solamente es por curiosidad que vas a estudiar, entonces debes de tratar de evitar eso, porque la palabra de Dios debe ser estudiada para nosotros aplicarla y para compartírsela a otros y que también esos otros lo puedan compartir. Debemos de tratar de poner a Cristo como el centro de este estudio escatológico. Debemos de poner a Cristo como el centro de este estudio escatológico. Porque podríamos perdernos en los detalles. Nosotros siempre lo que estudiamos es con el fin de agradar a Jesús. Y si no lo hacemos con ese enfoque, entonces ese conocimiento se puede convertir en orgullo. Pero si siempre Cristo está en el centro, nosotros vamos a estar siempre humildes. Bendito sea el Señor. Además de que la escatología debe ser cristocéntrica. O sea, el enfoque de este estudio no tiene como fin, vamos a decir así, presentar los eventos futuros acerca del Espíritu Santo, aunque podría ser en una parte, sino es presentar los eventos futuros acerca del Señor Jesucristo, porque si ustedes ven el escenario, ¿cuál es? ¿Cuál es el escenario? Después que Cristo murió y que resucitó, ¿qué continúa? Hello. Su venida. Su venida. Exacto. Continúa su venida. Pero la venida Exacto. ¿de quién? ¿La venida de quién? Del Cristo, del Todopoderoso, Cristo. o el Padre. Exacto. Sí. Exacto. Tenemos lo que se llama la boda del Cordero. ¿Y Amén. ese Cordero quién es? El Todopoderoso.
Sí, pero ese cordero, ¿quién es? De la Trinidad, ¿cuál de los tres es? Sí, porque dice en lo que yo he podido entender, dice que creemos en que el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estoy de acuerdo. Entonces, si estamos hablando del cordero, ¿de cuál de los tres estamos hablando? ¿Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Del hijo, del hijo. Del Hijo. Entonces, si se están fijando, el reino milenial, ¿de quién es? ¿De quién se menciona que es reino milenial? Del hijo. De Cristo, exacto, del Hijo. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos, ¿quién viene en un caballo blanco? El Hijo. Jesús. Exacto. ¿Con quién vamos a gobernar nosotros? Con Cristo. Con Entonces, Cristo. si se fijan, todos los eventos del porvenir, los eventos futuros, están centrados en la persona de quién. De Jesucristo. Exacto. Porque, aunque el Padre, bendito sea el nombre de Jesús, tiene y juega su papel, en este caso, lo que nos compete ahora mismo o que estamos aprendiendo es acerca de la persona de Jesucristo. Y la escatología como tal, el enfoque es acerca de la persona de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por lo tanto, la escatología es cristocéntrica. Gloria a Dios. Entonces, una cosa importante dentro de los riesgos que debemos de evitar es tener prejuicios o preconceptos formados y no abrir la mente y el corazón para recibir y aceptar lo que Dios dice. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que ya aprendió, tiene un librito de cosas que se le enseñaron acerca de este tipo de temas. Hay personas que, por ejemplo, para ellos, como mencionábamos en la clase pasada, hay personas que para ellos van a tener que pasar por la gran tribulación. Hay unos que defienden vehementemente que nada más se va a salvar a la mitad de la iglesia, que la otra mitad se va a perder. Hay otros que dicen que después del rapto de la iglesia no va a haber salvación. No sé de dónde lo sacan. Hay otros que plantean... Yo creo que no debe ser así. No es así. Bueno, pero estoy solamente planteando las creencias que tienen ciertas personas acerca de ese tema, porque ya vienen con un chi incrustado. Amén. Ya vienen con un chi, y con ese chi es difícil de conectarse, pero con la ayuda del Señor, si usted viene con una mente dispuesta, con un corazón sensible, usted puede, amén, ¿verdad?, ver la verdad de Dios. Por ejemplo, y esto no tiene que ver con escatología, cuando se le enseñan cosas a las personas, temas, puntos doctrinales, se le hace difícil modificar eso. ¿Por qué? Porque bendito sea el Señor, porque las personas normalmente mantienen una posición. Cuando usted se aprende una cosa, desaprendérsela se le hace más difícil que para aprendérsela. Entonces, a mí, Miguel. Sí, te escucho. Mira, escúchame que te interrumpa. Una persona ya que es testigo de Jehová dice que cuando tú muere. Ellos tienen un punto de vista totalmente erróneo del punto que nosotros tenemos. Dice que cuando tú mueres, tú moriste. Que ya tu cuerpo, ya. Entonces ese punto yo no lo comprendo. Lo que pasa es que hay algunos pasajes de la Biblia que dicen que las personas duermen. Entonces ellos lo que automáticamente dicen, no, que se van a dormir, que ya se duermen. Y lo que no son testigos de Jehová, desde el punto de vista de ellos, su alma no va a ninguna parte, sino que su cuerpo, que son exterminados. Exacto. Pero cuando tú buscas a raíz de todo lo que dice la palabra de Dios, entonces tienen una serie de contradicciones enormes. Y ya luego, si ustedes quieren, nosotros podemos hablar acerca de sectas
y religiones. Wow, internet, un caso. Podemos hablar de sectas y religiones en un futuro, y ahí ustedes, por ejemplo, podrían ver qué cosas que no compaginan de cada secta y en qué cosas están erróneos o están errados. Alguna- Entonces, permítame un momento. Tenemos, le acabamos de decir ahora mismo que hay que estar con un corazón y una mente abierto para recibir lo que Dios nos quiere decir. El otro punto ya es los resultados de este estudio. ¿Cómo nos afectará personalmente esto de estudiar escatología? Bueno, fortalecerá a nuestra persona para la obra del ministerio. No es lo mismo usted tener una noción, o sea, o tener un conocimiento de los eventos del futuro, que eso de alguna manera u otra, pues, le ayude a estar en perspectiva y no perder el tiempo en cosas vanas, que usted de repente no tener el conocimiento y vivir una vida así melaganariamente. Porque cuando tenemos un conocimiento de escatología, nuestras vidas se enfocan a la obra del ministerio, porque sabemos que aunque estamos sobre esta tierra, no somos de esta tierra, en el buen sentido de la palabra. Porque sí, aunque la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros vamos a durar un tiempo allá en el cielo, pero nosotros regresamos nuevamente a la tierra, y eso lo estaremos viendo en lo adelante, especialmente después que la Biblia habla que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Bueno, entonces me animará, o sea, yo puedo estar cabizbajo, pero cuando yo veo la esperanza bienaventurada, lo que me espera en un futuro, yo puedo soportar con paciencia las situaciones por las que yo estoy viendo en este momento. Nos pondrá una mayor paz en nuestros corazones, porque cuando nosotros, como les decía, vemos el futuro, vemos la esperanza, lo que el Señor nos ha prometido, decimos, bueno, mira, aunque yo esté pasando por situaciones difíciles, Dios está conmigo. Es como cuando lo que le pasó a Jacob, que a Jacob se le dijo, mira, tú vas a trabajar por tu esposa 7 años, y dice la Biblia que esos 7 años a Jacob le parecieron como días, porque él, la esperanza era que tenía era que se iba a casar con Raquel, y después lo engañaron, y 7 años más, 14 años trabajó por Raquel, y le pasaron así como que no fue nada de un punto de vista. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada puesta en el galardón. Él tenía su mirada puesta en que se iba a casar con Raquel en un momento determinado. Entonces, el nosotros tener nuestra esperanza puesta en lo que Dios va a hacer, bueno, en lo que Dios ha estado haciendo, y en lo que Dios también va a hacer, y lo que Dios nos ha prometido. ¿Sabes lo bonito que va a ser, como ese coro que muchas veces la gente canta, especialmente cuando se muere una persona creyente? Allá no habrá tribulación, ningún cesar, bueno, ningún dolor, y cuando esté sentado allá, diré que no hay tribulación, porque en el mundo tendréis aflicción, pero en el cielo será maravilloso. Y también esto nos podría afectar de forma personal en lo que respecta a purificar nuestras vidas, porque ya entendiendo todo lo que Dios nos ha prometido, entonces eso nos va a ayudar a estar en perspectiva. Por ejemplo, cada vez que nosotros vemos Israel, nosotros debemos entenderlo como Israel, el reloj de Dios. Los acontecimientos que pasan en Israel, nosotros deberíamos estarle dando seguimiento para ver qué está pasando en Israel y cómo se contrasta esto con las Escrituras, y entonces ayudarnos a saber más o menos qué tiempo estamos viviendo. Ok, entonces tenemos lo que es la hermenéutica de la escatología. ¿Usted sabe lo que es hermenéutica? No, yo no sé. Como la conformación. ¿Eh? La conformación.
Hermenéutica. O No, ahí me entiendo. son técnica o método de interpretación. Ok. Es la hermenéutica. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica de la escatología, hablamos acerca de métodos y técnicas para entender la escatología. ¿Por qué? Porque la escatología es una de las materias, de los temas, donde más controversia se crea. ¿Por qué? Porque hay personas que interpretan pasajes de forma literal cuando en realidad hay cosas de ese pasaje que son símbolos. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia habla en Apocalipsis de que tendrá una espada en su boca, ¿qué ustedes entienden por eso? Que la palabra será que Exacto, ahí le está hablando de la palabra de Dios, que es la espada. Ahora, cualquiera que no sepa eso, agarra y comienza a predicar y dice, no, porque van a salir espadas por su boca. Pero usted se imagina, eso no es más que un símbolo, una idea, para que la persona tenga un concepto de cuán profunda puede ser la palabra de Dios, que puede quitar y dar vida. En vez de una espada va a ser la palabra. Sí, es la palabra de Dios. Pero la palabra dice que llega hasta los tuétanos y hasta lo más profundo. Ya no quedan 10 minutos. Hasta los tuétanos y hasta lo más profundo llega la palabra de Dios. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea de que en la escatología se da mucho ese tipo de cosas. Se da los enfoques de pasajes que son literales, pero que tienen símbolos. Ahora, ya entrando en la parte que es hermenéutica de la escatología, nos preguntamos cómo debemos de interpretar los pasajes proféticos. Hay unos 4 capítulos de un libro llamado Eventos del Porvenir, que yo le voy a pasar esos 4 capítulos para que ustedes lo lean. Son como algunas 45 páginas aproximadamente, para que ustedes tengan un entendimiento mejor de cómo se forma la hermenéutica escatológica. Mire, aparentemente, y se lo digo por experiencia, esos primeros 4 pasajes le van a parecer un poco hasta cierto punto los primeros 2 capítulos un poco aburridos. Pero una vez usted le vaya tomando el hilo, usted va a poder dar cuenta de que la realidad es que son tremendamente buenos para entender lo que es la escatología bíblica y cómo nosotros deberíamos de estudiarla. Bendito sea el Señor. Estoy aquí buscándolo para ver si se lo paso de una vez. Denme un momentito. Que ya como nos quedan 10 minutos, yo voy a abrir otra sesión. Vamos a ver qué tiempo nos queda. 7, bueno, me da el tiempo. Ok. Vamos a ver. Si ustedes quieren, me avisan. Yo le puedo pasar. Yo tengo el libro completo. Y tengo también en otro PDF los primeros 4 capítulos. Yo, si ustedes quieren, le puedo pasar el libro completo y ustedes leen nada más los primeros 4 capítulos. Y así continúan leyendo, porque a lo primero
sí habla de lo que son las reglas de interpretación bíblica o hermenéutica escatológica, pero después comienza a hacerle una serie de planteamientos que son muy, pero muy interesantes. Pero ustedes me dicen si solamente quieren los 4 capítulos o el libro completo. Hello. Bueno, manda el libro completo. Ok. El libro se llama Eventos del Porvenir y lo estoy subiendo. Leer, le voy a poner así mismo, leer los primeros 4 capítulos. Ahí se está subiendo. Ya como el libro está completo, Completo el libro. ustedes pueden seguir leyendo. Ok. Sí. Entonces, manda el libro completo. sí, ya se está subiendo. Entonces, ok, para poder saber cómo interpretarlo, en esos primeros 4 capítulos del libro están eso. Ahora nosotros, independientemente de eso, vamos a considerar 7 conceptos básicos a tener en cuenta para una santa o sana interpretación. 1. Debemos de interpretar correctamente las palabras, o sea, asignando el significado y uso común del momento que fueron escritas. Amén. O sea, si ustedes me están escuchando. Amén, amén. Ok, voy a cerrar esta sesión, aunque ya le quedan 5 minutos para abrir otra, y con la otra concluimos. Bien, decíamos o nos quedamos en la parte donde, o sea, uno de los primeros 7 pasos o 7 conceptos básicos es: debemos de interpretar correctamente las palabras. Esa es la número 1. ¿Cómo se hace eso? Asignando el significado y uso común del momento en que fueron escritas. O sea, por ejemplo, la palabra siglo en el griego es la palabra aión, y es un periodo definido de tiempo, era o época, aunque no necesariamente designa 100 años. No siempre que vemos la palabra siglo en el Nuevo Testamento podemos interpretar que son 100 años, pero se aproxima. Así que cuando le habla de por los siglos de los siglos, ya ustedes pueden entender que lo que se le estaba tratando de decir a ese grupo de personas que estaba escuchando por los siglos de los siglos es aproximadamente por los 100 años, por los 100 años, por los 100 años. Era una forma de que ellos pudieran entender de que no se terminaba, porque una generación por lo regular se termina en 100 años, ¿o no? Amén, amén. Así es. Entonces es como decir de generación en generación. O sea, no tiene fin es lo que está tratando de explicar. En definitiva, nosotros lo entendemos así. Pero, por lo regular, cuando tenemos el enfoque de darle a las palabras el uso común y el significado en que fueron escritas, podemos tener una mejor interpretación del pasaje que estamos leyendo. Tita, ¿tú ibas a decir algo? Hello. Bueno. No, está okay. bien. Otra de las palabras que nos encontramos, por ejemplo, es la palabra pacto en la Biblia. La encontramos muchísimas veces. Especialmente en el Nuevo Testamento se habla mucho de pacto. Bueno, en el Antiguo y en el Nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra para pacto era testamento, era berit. Y en el Nuevo Testamento hace mención 33 veces y se llama diateque. Pacto es testamento.
tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ambas palabras se refieren a testamento. Entonces, cuando se habla del nuevo pacto, se está hablando del Nuevo Testamento. Cuando si usted cambia ahí pacto por testamento, entonces usted va a entender que el testamento es un escrito y ahora se está cambiando esas cosas que se plantearon en el antiguo, que se le están dando cumplimiento, y ahora hay una nueva redacción de lo que Dios está prometiendo para su pueblo. Entonces debemos de interpretar las palabras según el momento que fueron escritas. Si yo le dijera a usted, por ejemplo, la palabra, hay una palabra, por ejemplo, que ya yo sé que eso ustedes lo conocen, que se dice que los ricos, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. que un rico entrar al reino de los cielos. Ajá. El ojo de una aguja es el ojo de una aguja, de la agujita que nosotros utilizamos para coser. No. Ok, eso lo entendemos. ¿Por qué? Porque antes yo recuerdo que muchos predicadores predicaron, hermano, mire, es por el ojo de una aguja, pero no sabían ni siquiera lo que era el ojo de una aguja. Sí. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos, nos damos cuenta que el ojo de la aguja era una puertecita más pequeña que se bajaba cuando ya llegaba un horario por donde los camellos no podían cruzar por la joroba que tienen. Amén. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, decimos, no es que se le hace imposible a un rico entrar al reino de los cielos, no, es que se le hace difícil, como dijo Jesús. Amén. Pero si lo viéramos solamente por el ojito de una agujita de esta, nosotros decimos, no, es que no hay forma de que pueda salvarse. Amén. Entonces, por eso lo recomendable no, es lo que hay que hacer, darle el uso a las palabras del momento en que fueron escritas. Si usted trata de traer un versículo bíblico e interpretarlo en su contexto, está cometiendo un error garrafal, porque no va a entender lo que está pasando allí. Amén. Era como Jesús, que andaba con túnica, que este grupo de Rabacuc y toda esta gente viven hablando de túnica y de cosas. Usted sabe lo que era una túnica y el tipo de túnica que usaba Jesús. Jesús usaba un tipo de túnica que era una tela prácticamente entera. Ese tipo de túnica que prácticamente no tenía costura era usada por la gente de dinero en el tiempo de Jesús. ¿O por qué usted cree que los soldados se sortearon la ropa de Jesús? No es solamente porque había una profecía que se iba a cumplir al respecto, sino porque esa ropa era bien cara. Jesús, si se pudiera decir así, vestía al último guay de la moda de aquel tiempo. Entonces llevó un grupo de gente que vive tratándole de poner cosas a la gente. Claro, nosotros debemos de tener ciertos límites y parámetros como cristianos que somos. Pero no me quiero meter en ese tema porque este no es el tema. Lo que estoy tratando de explicar es precisamente eso, que nosotros debemos darle el enfoque a las palabras como fueron escritas en ese tiempo. Entonces, así podríamos considerar otras palabras como día de Jehová, tribulación, lo cual haremos en su momento. O sea, en su momento nosotros estaremos explicando, que el día de Jehová, la tribulación y todo ese tipo de cosas. Así pues, las palabras deben ser interpretadas literalmente. ¿Ustedes están escuchando eso? Literalmente. Sí. Y ustedes van a ver cuando ustedes lean esos 4 capítulos por qué es recomendable estudiar de forma literal las palabras, aunque hay algunas que puedan tener un simbolismo y que quizás no la vamos
a interpretar de forma literal. Pero esos símbolos sencillamente lo que tienen el enfoque es de ayudarnos a entender esas otras palabras literales que se encuentran allí. Entonces, ¿y por qué es importante eso de interpretarla de forma literal? Bueno, porque usted se va a encontrar con grupos cristianos o que profesan ser cristianos que dicen que no, que todo eso que está en el Apocalipsis, todo eso es literal. Todo eso es, se me va el nombre, simbólico. Y como simbólico, entonces ya ni va a haber reino milenial de Cristo, ni va a haber tribulación, ni la tierra va a ser sacudida, ni van a venir todas esas enfermedades, ni el anticristo va a venir, no va a haber segunda venida de Cristo. Para muchos, esos son símbolos que están ahí, y como símbolo entonces nos dan una interpretación de que debemos portarnos bien, y que el anticristo es un ser, es todo lo que lucha con Cristo, y es la verdad, aunque la Biblia hace ver que el anticristo va a tomar forma, porque el espíritu del anticristo sí que está desde ya. El espíritu sí impera, porque todo lo que es contrario a Cristo es parte del espíritu del anticristo, pero el anticristo como tal va a llegar a su manifestación, porque recuerden que Cachito, como yo le digo, es un gran imitador de todas las cosas de Dios. Entonces, como Dios envió a su Hijo al mundo, Él también va a enviar a su parte carnal, si se pudiera decir así, para que venga a hacer su trabajo aquí en la tierra. Ok, punto número 2. El primer punto que dije fue: debemos de interpretar correctamente la palabra, dándole significado y su común cuando fueron escritas. Punto número 2, debemos interpretar el contexto. ¿Saben lo que es el contexto? ¿Sabe lo que es el contexto de un pasaje, de una escritura, de un mensaje, de una conferencia, de lo que fuera? Ok. Si yo, por ejemplo, vamos a ver, hoy le estoy hablando de escatología, pero de repente yo agarro y comienzo a hablarle que los hombres deben de portarse bien con sus esposas, que las esposas deben de portarse bien, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. ¿Yo estoy en contexto o estoy fuera de contexto? Fuera de contexto. Efectivamente, porque el contexto tiene que ver como con el meollo central del tema. O sea, hay un tema que se está dando. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que les fascinan agarrar un pedacito de algo que usted dijo, y entonces ese pedacito lo suben a YouTube y dicen: mire, fulano es tal y tal cosa. Pero lo que fulano estaba hablando estaba muy lejos de eso, pero utilizó, por ejemplo, en un momento determinado un ejemplo, o agarró y dijo una palabra para aclarar otra, y eso lo toman y dicen: mire, fulana dijo tal y tal cosa. Especialmente los periodistas fascinerosos les gusta mucho hacer eso, de sacar cosas fuera de contexto para buscar rating. Y eso se lo hacen a los políticos también muchas veces. Así mismo. Pero también hay un grupo por ahí, especialmente los testigos de Jehová, que les fascinan agarrar. Por ejemplo, con un testigo de Jehová usted tiene que estar preparado, y siempre usted traerlo a su punto. ¿Por qué? Porque el testigo de Jehová, usted por ejemplo está hablando de la Trinidad de Dios con un testigo de Jehová, que es un tema que ellos dicen que no, que nada más Jehová, que no existe ni Hijo ni Espíritu Santo, que el Hijo no es Dios, y que el Espíritu Santo tampoco es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ellos comienzan a buscarle pedacitos de la Biblia, y si usted no está preparado, cuando uno usted le cree, porque ellos saltan, o si ven que están muy acorralados, vienen y te agarran y te meten en otro tema para sacarte de circulación, y que entonces tú no concluya lo que le estás tratando de plantear.
Entonces eso es recomendable que uno lo tenga pendiente. Interpretar en el contexto o interpretar el contexto. O sea, es fundamental considerar los versículos cercanos al texto en cuestión, anteriores y posteriores. ¿Qué se dijo antes de? ¿Qué se dijo después de? ¿Qué otros pasajes hablan acerca de eso mismo? ¿Y cómo lo hablan? Eso es lo que se llama el tenor general de las escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sacar de un versículo bíblico una doctrina. Hay gente que saca de un versículo bíblico una doctrina. De hecho, eso pasó mucho. Yo, gracias a Dios, no viví en ese tiempo del Evangelio, donde había un tiempo que, según como estaba el predicador de ánimo, era la doctrina. Hermano, el Señor tuvo una revelación que el que se deja los bigotes del diablo, que estaban los hombres afeitándose. Luego venía otro predicador y, hermano, yo tuve una revelación que el que no se deja los bigotes es el del diablo. Entonces ahí todos los hermanos se van que esos bigotes. Hermano, que se deja candado y chivo, eso del diablo. Venía otro. No, que las chivas solo usan los chivos. Las ovejas no usan chivas. Entonces, todo era conforme a una revelación, a una visión, a un sueño que tuvieron. Pero muchas veces nada que ver con la Biblia. Porque usted le dice, búscame dónde la chiva. Es pecado. No le van a poder decir, porque es un tema de que el que no se va por la palabra, lo que se inventa son muchas cosas. Los únicos medios que tiene muchas veces hasta para manipular, y no digo que a veces una persona no tenga un sueño, porque lo puede tener y puede ser una revelación de Dios, pero cuando viene para su vida, ni siquiera tiene que ver con los otros. Cuando viene a ver una gente que su chiva, esa es su adoración, y Dios entonces se le revela y dice, hey, déjame la chiva. Entonces esa persona viene, predica y dice, hermano, el Señor dice que todo el que tenga una chiva se va para el infierno. No, Dios tuvo un trato personal contigo y habrá que ver si fue Dios verdaderamente que te habló. Amén. Amén. Entonces, nosotros es fundamental que interpretemos el contexto de lo que estamos leyendo. A veces, si no entendemos un pasaje, hay una regla de interpretación bíblica, de hermenéutica bíblica, que dice: la Biblia es su propio intérprete. ¿Usted entendió esa parte? La Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, lo que usted no entiende de la Biblia misma tiene la forma de cómo respondérselo. Porque quizás usted ve algo en Apocalipsis que no entiende, pero la Biblia tiene otros libros que cuando usted lo lee, dice, pero mira, yo estoy entendiendo ya qué es lo que Dios me quiere decir en este pasaje. Amén. Hay gente que también se enchivan y nada más se quedan en un solo versículo. Lee los versículos anteriores, lee los versículos posteriores para que puedas entender en el contexto lo que se estaba tratando de explicar. Eso se da mucho, especialmente con las cartas. Y el Nuevo Testamento está lleno de cartas. Entonces, ¿qué es una carta? Usted escribe una carta, pero usted no la va escribiendo por capítulo ni por versículo. No. Usted la escribe de corrido, completa, y dímela a la gente de Corintio, que están haciendo demasiada vagabundería, que si no se arrepienten, que tienen que arrepentirse, el apóstol Pablo, por ejemplo, planteándole todo eso a la iglesia de Corintio. Luego, con el tiempo, ningún libro, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, se escribió con capítulo y con versículo. Eso lo hicieron después para que uno pudiera ayudarse a interpretar mejor la Biblia. Pero la Biblia fue escrita por libros y por cartas y demás cosas. O sea que en otras palabras, no estaba escrita ni capítulo ni versículo, y por lo tanto hay libros y hay cartas de la Biblia. Bueno, la carta se entiende mejor si usted la lee de corrido. Y usted dirá, oye, pues yo puedo leerme una carta de corrido. Por ejemplo, hay cartas, por ejemplo, como creo que los Gálatas. Hay unas de Pedro, de Judas, que no pasan de más de una X cantidad de versículos, digo de capítulos.
Hay algunas que no llegan, por ejemplo la de Judas, si yo no me equivoco, creo que nada más tiene como 2 capítulos, uno, si mal no recuerdo. Entonces eso usted se lo puede leer de corrido y entender qué era lo que estaba, por ejemplo, planteando Judas en términos generales, aunque luego lo vaya estudiando paso a paso. Para que no se me agote el tiempo, voy a tratar de plantear, pues, continuar, porque ustedes van a ver eso en el libro. Okay. Entonces, existen muchos males de las personas que interpretan pasajes, como Mateo 24, 25, que recuerden que hablé un poco de eso la semana pasada, por no tener una clara visión del contexto de estos versículos bíblicos. No debe admitirse ninguna explicación, sino aquella que cuadra con el contexto. Toda explicación que nosotros demos acerca de un tema, yo he escuchado muchos predicadores, especialmente en estos tiempos, que usted le escucha una revelación que te hablan hasta de cuántica, hasta de física cuántica, te hablan. Sí, pero aterrízame el pasaje. Porque Wow. yo, ok, perfecto, estoy de acuerdo contigo. Tú puedes utilizar cualquier otra cosa para poder ilustrar lo que quieres explicar acerca de la Biblia, pero aterrízame en el pasaje. Porque si tú no me aterrizas en el pasaje, tú lo que me estás enseñando es filosofía de hombre. Amén. Porque yo he escuchado gente hablar, no, porque existen, yo escuché un mensaje, porque hay muchos tribunales, hay muchas cosas que se hacen, sí, pero no está el pasaje que me hable acerca de eso. Entonces debemos de que nuestras interpretaciones deben de cuadrar con el contexto de lo que estamos tratando de explicar, que es la Biblia. Punto número 3, debemos de interpretar gramaticalmente, señores. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios, pero aparte de eso, ¿qué más es la Biblia? El pensamiento de Dios. Sí, pero para nosotros, en términos humanos, es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios, estoy de acuerdo con eso. Sí, pero ¿qué es? ¿Es un abanico? ¿Es un carro? Un instrumento. ¿Es un vehículo? ¿Qué es la Biblia? Manual. Manual, un instrumento en nosotros. Es un libro. Un libro. Y como un libro, ¿qué tienen los libros para poder interpretarlo? Bueno. Reglas gramaticales. Ajá. Si usted lo que sabe es español y usted le trae un libro en inglés, ¿usted lo va a entender ese libro? No. No. ¿Qué va a tener? Va a tener que esperar que alguien lo traduzca. Entonces, como la Biblia, recuerde, es la palabra de Dios, pero la Biblia Reina Valera y toda la Biblia que nosotros utilizamos son traducciones, porque todos sabemos aquí que la Biblia no fue escrita en español ni en inglés. La Biblia fue escrita una pequeña parte en arameo, en hebreo, ¿y cuál fue el otro idioma? Griego. Una bendición. Griego, arameo, hebreo y griego. ¿Usted sabe arameo? No. ¿Sabe griego? Tampoco. ¿Sabe hebreo? Tampoco. Perfecto. Entonces nosotros se nos han dado, ¿verdad?, traducciones al castellano. Entonces esas traducciones muchas veces, a veces, no siempre, hay pasajes que no lo interpretan o que más bien fueron interpretados conforme a cuando fue elaborada esa traducción. Entonces por eso es bueno también tener ciertos diccionarios, griego, español, buscar, hay también palabras que nosotros la podemos buscar para encontrar su significado, cuál era su interpretación en el original. Ahora, ¿qué pasa con la gramática? La gramática tiene reglas. ¿Usted sabe cuántos predicadores predicaron que Marta fue a la que Jesús mandó a mover la piedra?
porque sencillamente el pasaje dice primero, quitad la piedra, coma, Marta, la hermana de fulano. ¿Podían seguir corrido esa gente? No. No debieron seguir corrido, pero por falta de conocimiento y reglas gramaticales de su propio idioma, que es el castellano, estaban cometiendo un error garrafal de interpretación. Entonces la Biblia tiene punto, tiene coma, amén, tiene Sí, preguntas, está escrita en algunas partes en prosas, tiene parte histórica, amén, Amén. tiene una serie de cosas que nosotros debemos de interpretarlo. Entonces, cuando estoy leyendo un libro de la Biblia, digo, espérate, este libro es histórico, es poético. Por ejemplo, el libro de los Salmos, ¿es un libro histórico o un libro poético? Parece poético. Es poético. Son canciones, Sí. en su gran mayoría. Cantar de los Cantares, ¿es poético o es histórico? Poético. Y el libro de Samuel, ¿es histórico o es poético? Histórico. Histórico. Perfecto. Ya ahí nosotros vamos interpretando cuáles son los enfoques que se dan allí y cómo nosotros deberíamos de utilizar la gramática para entender, por ejemplo, ese tipo de libro. Pero eso no significa que si usted esté leyendo un libro histórico no pueda aparecer algunas que otras prosas o poesía. Entonces debemos interpretar de forma la gramática de la escatología de los libros que estamos estudiando. Punto número 4. Debemos de interpretar históricamente, es decir, estudiar el momento histórico, la geografía, a quiénes se refiere e involucra el texto. O sea, siempre la Biblia fue escrita pensando en el momento que estaba ocurriendo las cosas y claro, como les dije, hay profecías que tienen un doble cumplimiento. Entonces, cuando Isaías, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los afligidos y qué sé yo qué, de Sión. Usted piensa que quizás Isaías estaba pensando que esas mismas palabras eran para el futuro, que eran para dársela a otra gente. No, en ese momento cuando él estaba recibiendo esa revelación, él le estaba dando una aplicación para el tiempo que estaba viviendo Israel en ese momento. Aunque esa también es una profecía, como pasa con la mayoría de las profecías de Isaías, con la mayoría de los escritos de Isaías, que son escritos mesiánicos. Muchos de esos escritos de Isaías tenían un cumplimiento local o para el momento, y también tienen un cumplimiento a futuro. Entonces, al momento de nosotros hacer una interpretación de cualquier pasaje de la Biblia, debemos de enfocarnos en el momento histórico, la geografía. No sé si se han dado cuenta que cada vez que por lo regular predico, siempre trato de ambientar de qué se vivía en ese momento, de qué ocurría, porque usted entenderá mejor qué era lo que estaba pasando y por qué se escribió eso para ese momento, y por lo tanto tendrá una mejor comprensión del pasaje bíblico. Así que cada vez que nosotros vayamos a hacer una interpretación de las escrituras, debemos de tener ese aspecto histórico y trasladarnos y tratar de vivir el momento
la escena, las implicaciones en la que ese autor estaba escribiendo ese pasaje. Si nosotros traemos eso al siglo XXI, crudo, tal cual, sin entenderlo en ese momento, estamos haciendo una mala interpretación o vamos a hacer una mala interpretación de eso que estamos tratando de aplicar o interpretar. Ya nos quedan 3 puntos, que son interpretar de forma literal o literalmente, que es aceptando el significado de la frase en su sentido normal y usual de su momento. Las profecías ya cumplidas lo fueron en sentido totalmente literal, como le explicaba en el punto anterior, el punto número 4, de que para ese personaje eso se cumplía en ese momento. Y por lo tanto es irrazonable esperar que predicciones aún futuras se cumplan de otra manera. O sea, por lo regular, si una profecía se cumplió de una manera, en el futuro se va a cumplir de la misma manera, aunque con un escenario y con personas diferentes. 6. Debemos interpretar de acuerdo a la armonía del programa profético. Segunda de Pedro 1:19 al 21 nos establece que ninguna profecía debe ser aislada o interpretada independientemente, sino que todas las demás porciones proféticas deben tomarse en cuenta y ser consideradas. Toda profecía es parte, como en un rompecabezas, de un complejo y perfecto esquema profético. ¿Ustedes entienden más o menos eso, lo que le acabo de decir ahora mismo? Miren, o sea, cada profecía, dependiendo, es como parte de un rompecabezas, de un programa profético en general. Si ustedes, por ejemplo, leen en el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que todo lo que se profetizó acerca de la persona de Cristo estuvo como particionado. Por ejemplo, hubo en un pasaje que se habló acerca de su nacimiento, dónde iba a ser. Otro pasaje de que iba a morir, que iba a ser enterrado con los ricos. Otros pasajes, por ejemplo, hablaban de que sus ropas iban a ser sorteadas. Y así sucesivamente, diferentes pasajes de la Biblia o profecías que hablaban de Jesús eran o estaban escritas, no necesariamente vamos a decir, bueno, en el capítulo 1 de Isaías, vamos a hablar acerca de que el nacimiento de Cristo va a ser de esta manera, Él va a morir de esta manera, va a resucitar, o sea, ¿me entienden ya por dónde voy? O sea, cada profecía o cada parte de esa profecía cumple con una pieza del rompecabezas completo de lo que es los eventos del futuro en general. Ahora sí. Más o menos. Más o menos. Ustedes van a entender eso cuando lean los 4 capítulos. Entonces debemos, el punto número 7, que es el último punto sobre algunas consideraciones, de lo que es la hermenéutica bíblica, debemos de interpretar, déjenme ver cómo vamos con los minutos. Hermenéutica bíblica. Si quieren luego pueden buscar ese hermenéutica. Bien, entonces el punto número 7 acerca de la hermenéutica escatológica nos habla de que debemos interpretar de acuerdo a la ley del doble cumplimiento, que era lo que le he estado recalcando. Muchas veces nos encontramos con profecías que enfocan juntos un evento cercano y otro lejano. A veces el evento cercano ya ha tenido cumplimiento, lo cual promete y asegura un cumplimiento total, literal y general de toda la profecía. ¿Cómo se explica esto? Veamos de la manera siguiente. Si usted separa
en un lugar donde hay montañas, usted va a ver las montañas, los picos de las montañas. Por ejemplo, casi siempre cuando uno mira hacia el norte, que es donde más hay montañas, por lo regular, vamos a decirlo de esa manera, usted alcanza a ver, especialmente si usted ve por la carretera Duarte, la carretera vieja que va camino al Cibao, usted ve las montañas, ¿verdad que sí? Usted puede alcanzar a ver una montaña, dos montañas, ¿sí o sí? Los picos, usted ve los picos de la montaña. Ahora, hay un valle entre esos dos picos de las montañas que usted no lo puede ver. El valle que separa una montaña de la otra, usted no lo ve, a menos que usted baje al valle, o que usted vaya y se meta entre el medio de las dos montañas. Asimismo son los eventos futuros y las profecías que tienen doble cumplimiento. A veces usted puede lograr ver las cosas que se alcanzan a ver así de lejos, pero no puede ver los acontecimientos que hay entre el cumplimiento de una profecía y la otra. O sea, hay cosas que no se pueden ver. O sea, las profecías de doble cumplimiento tienen esa característica, que usted puede ver lo que se cumplió, lo que ya pasó, pero en el evento futuro, lo que está en el medio hasta que se dé ese cumplimiento, es muy difícil que esos tipos de detalles usted lo pueda distinguir. Entonces, toda profecía tiene toda no, hay profecías que tienen un doble cumplimiento. Y ustedes luego van a ver en su libro los pasajes que le hablan más o menos de esa profecía, como Isaías 9:6, Isaías 9:7. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo en el Zoom. No sé si ustedes quieran continuar o si ya lo dejamos hasta ahí por esta noche. Ustedes me dicen. No sé. Bueno, ya lo que nosotros sé que tendría que abrir otro Zoom, pero ya si ustedes me dicen que abrir otro Zoom, yo no tengo inconveniente. Para la próxima clase voy a resumir lo que hablé en el día de hoy, para dejarlo hasta aquí, en estos 4 minutos. Mencionamos que la escatología es una rama de la teología que habla de la doctrina de los eventos del futuro. Hablábamos de la importancia de la escatología. Dentro de ella está que es importante estudiarla porque Pablo lo enseña a sus nuevos convertidos. Jesucristo remarcó su importancia, nuestra esperanza así lo requiere. Dios lo requiere y la naturaleza humana lo requiere. La responsabilidad de este estudio es de cómo debemos de enfrentarlo, y decía, dentro de las cosas que debe ser con una expectativa de que Dios nos va a enseñar, en reverencia, en santidad y en comunión. Dentro de los riesgos que hablábamos de estudiar la escatología estaba estudiarla por curiosidad, el no poner a Cristo como parte céntrica de la escatología, tener prejuicios o conceptos y un corazón cerrado hacia la escatología. Hablábamos también de cómo nos afectaría personalmente la escatología y decíamos que podrá fortalecer nuestra persona para la obra del ministerio, nos animará, pondrá mayor paz en mi corazón y purificará mi vida. En cuanto a la hermenéutica escatológica, decíamos que la hermenéutica son métodos y técnicas de interpretación. Y entonces, ahí le fue que le pasé o le envié el libro en el que les sugiero que lean los primeros 4 capítulos de ese libro. Si pueden hacerlo para la semana que viene, muchísimo mejor. Ese libro tiene 400 y pico de páginas. El que lo quiera leer completo, yo no me opongo a eso, pero hasta ahora le estoy pidiendo solamente que lean los primeros 4 capítulos. Los primeros 4 capítulos no pasan de más de 50, no son más de 55 páginas por todos. Y mencionábamos que dentro de la hermenéutica hay 7 conceptos o pasos básicos que nosotros mencionábamos. Número 1, interpretar correctamente las palabras. Número 2,
interpretar el contexto. 3, interpretar gramáticamente. 4, interpretar históricamente. 5, interpretar literalmente. 6, interpretar de acuerdo a la armonía del programa profético. Y 7, interpretar de acuerdo a la ley del doble cumplimiento. Para la semana que viene, vamos a ver cómo estoy de tiempo. Para la semana que viene, entonces, vamos a estar tratando las distintas posiciones escatológicas. Distintas posiciones escatológicas, que ahí hay mucho de qué hablar. Y los pactos, y vamos a dar una introducción, o vamos a hablar por lo menos de uno de los pactos de Dios que marcan la escatología. Entonces, por esta noche hemos continuado, ya quedan segundos, entonces si se cierran, ya ustedes saben. Así que bendiciones en esta noche. Ay, Si la quieren, última, Amén. Dios te bendiga más. amén. amén. ¿Qué me decía Hable Tita? rápido, cielo, ¿Que la que va. última qué? Que tú dices que